Iglesia, buenos días. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Hoy es el día, Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a iniciar nuestro culto unido de adoración. Primeramente dándole gracias a Dios, porque Él nos da la vida y nos permite gozarnos en este día. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te adoramos por traernos en esta mañana a este lugar, tu casa de oración. Te rendimos culto, Señor, porque nos has librado de la esclavitud del pecado, para darnos vida plena en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oramos porque en este día y en este tiempo nos hables por medio de tu palabra, exhortándonos, animándonos y consolándonos en el camino de la fe. Que este tiempo, Señor, sea dedicado solo a ti, oh Altísimo, ayudándonos a estar atentos a tu palabra sin distracciones de este mundo. Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento que no se alinee a tu palabra, que no te honre en este día ni en ningún día de nuestra vida. Porque a ti te debemos, Señor, todo culto, toda alabanza y toda adoración. Permítenos y ayúdanos a honrarte en este día que nos has dado para ti. Oremos la palabra. Si le es posible estar de pie, por favor hágalo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Padre, tú conoces todas las cosas. Nos has examinado y conoces nuestras obras y pensamientos. Te rogamos que perdones nuestros pecados y nos concedas el arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación a quienes no te conocen y arrepentimiento para santificación a quienes hemos sido adoptados como tus hijos. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Renuévanos, Señor, en tu temor, el temor de Jehová, para que en dependencia de ti cambiemos nuestra manera de pensar, de forma que ésta no sea conforme a los rudimentos del mundo, sino conforme a tus mandamientos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del suelo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Pues que aún andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Que la gratitud y la obediencia a tu palabra sea la marca de nuestros corazones y pensamientos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,
arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Señor, también intercedemos por nosotros y por nuestros hermanos en la fe. Que cumplamos la misión que nos has encomendado, el de ser pacificadores, hijos tuyos, buscando y procurando la paz entre Dios y los hombres, por medio de la fe en Jesucristo, en quien hallamos paz. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y siendo como ayudadores tuyos, sabemos que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, porque somos débiles, sino por tu poder, dependiendo solo de ti, de tu Espíritu Santo y del Evangelio, que el justo por la fe vivirá. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Recibe, oh Cristo, estas alabanzas a ti que expresan gratitud, gozo y alegría, porque nos has hecho parte de tu familia y nos has hecho partícipes de tu reino eterno. Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió. Resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, sé
yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará, se acabará. Mi vida un día enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por tener un día más en su día para honrarlo y glorificando en medio de las alabanzas. Amén. Entonemos juntos, hermanos, el himno 224, al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Canta, iglesia. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy en Cristo, mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresarás. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristiano, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar, ayuda y esperanza
Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Este himno, hermanos, les voy a pedir un favor. Y es que en la primera estrofa y en el coro, nosotros lo vamos a entonar y ustedes nos van a escuchar. De esta manera, para que se familiaricen con el himno y ahora, cuando terminemos el coro, lo cantemos de nuevo todos. Amén. No soy yo, sino Cristo en mí. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. De esta manera repetiremos estrofa y coro. Cantemos todos, hermanos. No soy yo, sino Cristo. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor.
soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Que fuera de nosotros sin el Señor Jesucristo. Amén. Adoremos al Señor cantando el himno número 42, hermanos. Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él logró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real. Resucitó Jesús. Hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios. Iglesia, Vive hoy, reina Dios, reina Dios.
Cantemos al Señor un cántico nuevo y celebremos juntos, hermanos. Cantemos el himno 26. Yo celebraré. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Hay un himno que entonamos acá, hermanos, que es el Salmo 100, donde dice: cantad alegres a Dios. Y por eso vamos a cantar este himno alegre, regocijados. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hombres, reconocer que Dios es. Mujeres, Reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos, de ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. entrad. Hombres, Entrad por sus puertas con gratitud. mujeres, Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecid su nombre. Cantad
su misericordia. Para siempre su Todos. misericordia. Y su verdad por todos los siglos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ore con nosotros, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido entonar estos himnos para ti, Padre. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Santo, 3 veces santo eres tú, Padre. Hoy honramos y glorificamos tu nombre en medio de la comunidad, Señor, como hermanos, hijos tuyos, Señor. Venimos delante de ti, Padre Santo, porque así te plació que te honremos y te glorifiquemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonemos, hermanos, el himno Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos, el dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está,
Y terminemos, hermanos, este tiempo de alabanza cantando al Rey Hosana. Para el Rey de gloria y luz, cantemos, para el que la vida nos dio, loemos, las puertas se abrirán, adorémosle. Para el Rey de gloria y luz, cantemos, para el que la vida nos dio, loemos, las puertas se abrirán, adorémosle. Al Rey, Hosana, Jesús vive hoy. Al Rey, Hosana, Él se levantó. Ven, alábale, Hosana al Rey, Hosana, Jesús vive hoy. Al Rey, Hosana, Él se levantó. Ven, alábale, Hosana. Ven, alábale, Hosana. Ven, alábale, Hosana. Señor y Padre, gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos has permitido cantarte, Padre. Ahora te rogamos, Señor, que seas tú dándonos en este tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, estar dispuestos y estar atentos a tu mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les bendiga. Yo creí que íbamos a cantar hasta el mediodía. ¿Podemos o no podemos? Claro, si es el día del Señor, imagínense. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salmos 118, 24. Hermanos, antes de comenzar en esta mañana, hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, donde vamos. Quisiera recordar cómo el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos escogió para que seamos Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hagamos memoria por un momento de ese texto. Vaya por favor a Efesios. El apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para que fuésemos, me salté una parte del 4, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió por su gracia y nos escogió para que seamos santos. Y hermanos, ir en pos de la santidad no es fácil. Quizá algunos todavía tienen la idea de que los pastores no tienen luchas, no tienen pecados. No, nosotros igual tenemos luchas y pecados, y caminar en pos de la santidad no es fácil. La Escritura nos deja claro que hay una lucha irreconciliable entre la carne y el espíritu. Pero como iglesia local, queremos ser esforzados para la gloria de Dios y caminar en pos de todo aquello que promueva en medio de nosotros la santificación. Aunque al principio no sea fácil. Yo le animo a que usted cada día esté pensando en esto, porque el propósito para su vida y para mi vida no es otro que ser santos. Santos en toda nuestra manera de vivir. Así que su propósito, el propósito que Dios le ha dado a usted como hijo de Él, el propósito que el Señor me ha dado a mí, es que usted y yo seamos santos. Y eso incluye no solamente velar por nuestra propia santificación, sino también velar para que nosotros mismos promovamos en los demás la santificación. Amén. Entonces le animo, hermano, que usted por favor piense en eso. Estamos alabando al Señor precisamente hoy, pues el mundo celebra Semana Santa y entonces hoy para el mundo es el día de resurrección. Pero para el pueblo cristiano, todos los domingos celebramos que el Señor Jesús se levantó de la tumba para darnos vida eterna. Abra por favor su Biblia en 2 a los Corintios, en el capítulo 5, verso 14 y 15, para que sea ese el texto, aunque la verdad, si no estoy mal, si no me falla la memoria, esos son textos que ya habíamos aprendido en otra ocasión. Entonces, vamos a memorizar esta semana. ¿No he dicho la cita? No. 2 a los Corintios, de capítulo 5, versículo 14 y 15. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Creo que ya lo hemos memorizado, pero entonces para que sea, si usted no lo ha memorizado, aproveche esta semana, ame al Señor con toda su mente, como lo dice el Señor, que debemos de amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y amar al Señor con nuestra mente es atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, como decía el salmista, para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Leamos juntos versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Que sea, hermanos, ese el texto para que esta semana memoricemos. 2 a los Corintios 5, 14 y 15. Vamos a Lucas capítulo 9, vamos a continuar ahí donde vamos en el Evangelio. El Señor Jesús aquí ya en el capítulo 9 se encamina a Jerusalén y es muy especial
leer cómo el Señor iba en pos de Jerusalén, porque Él siempre iba en pos desde que asumió la encarnación. El Señor siempre iba en pos de la cruz. Siempre caminó, podemos decir, a la sombra de esa cruz, tal como también usted y yo debemos de vivir como discípulos suyos, vivir a la sombra de la cruz, morir a nosotros. Y aunque, como vamos a ver, hermanos, en el texto, todavía falta tiempo para llegar a la crucifixión, Lucas quiere llevarnos a nosotros, a usted y a mí, a que no olvidemos que todo camino que Jesús anduvo siempre estaba encaminado hacia la cruz. Entonces, todo momento, en todo lugar, en todo lo que el Señor hacía, siempre el Señor estaba apuntando hacia su destino que el Señor, el Padre, le había asignado, que era la cruz. Y creo que Lucas, precisamente en estos versos del capítulo 9, que vamos a estar versículos 51 al 62, creo que Lucas quiere que usted y yo precisamente nos fijemos en eso. Hace 8 días estábamos considerando los primeros 50 versículos de ese capítulo y decíamos que allí encontramos algunas lecciones que el Señor le dio a sus discípulos. Aquí en los versos 51 al 62 vamos a ver cómo el Señor, en camino o encaminado hacia Jerusalén, continúa instruyendo a sus discípulos. Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor, versos 51 al 62. Lucas 9:51, dice el Señor: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Estamos, Señor, felices de poder disfrutar de un día tuyo, de estar reunidos, Señor, como tu iglesia, como ese pueblo, Señor, que tú salvaste por tu gracia, conforme a esa bondad, Señor, manifestada en Jesucristo. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Te pedimos, Señor, como pedía el salmista: abre, Señor, nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para ver lo que tú, Señor, quieres enseñarnos, lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Ten misericordia de nosotros conforme a nuestras propias debilidades. Perdona, Señor, nuestros pecados.
y que este tiempo en el que vamos a estar, Señor, escuchando tu palabra, meditando juntos en ella, sea una ofrenda agradable a ti y sea, Señor, para la edificación de tu pueblo y para la salvación de los que no lo son. Bendícenos, Señor, en esta mañana con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. He titulado el sermón de esta mañana Camino a Jerusalén. Si usted es discípulo de Cristo, entonces usted y yo, en un sentido, vamos camino a Jerusalén. Vamos camino a la nueva Jerusalén. Aquí el Señor se encamina a aquella ciudad, Jerusalén. Y quiero que notemos por lo menos en esta mañana 3 lecciones importantes que podemos aprender de estos versículos, tanto del Señor como también de lo que deben de ser y hacer sus discípulos mientras van camino a Jerusalén. Lo primero lo vamos a considerar en el primer versículo, versículo 51. Y en primer lugar consideramos un compromiso inquebrantable, un compromiso inquebrantable. El Señor Jesús mostró un compromiso inquebrantable, un compromiso firme para ir a Jerusalén. Y creo que tenemos mucho que aprender de ese texto. Versículo 51, allí el Señor dice, cuando se cumplió el tiempo, y bueno, ya Lucas desde el principio nos está advirtiendo de algo que a la luz de la palabra ya sabemos. Había un plan eterno. Por eso Lucas dice, cuando se cumplió el tiempo, ese tiempo que Dios había determinado para su Hijo y su obra. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, y está señalando por supuesto la ascensión del Señor, pero para que el Señor pudiera ascender al cielo era necesario que Él primero sufriera, era necesario que Él primero muriera en la cruz. Así que en ese texto no solamente está hablando de la ascensión del Señor, sino ante todo de la necesidad de que Él primeramente fuera a la cruz y muriera por su pueblo, y por tanto luego entonces poder resucitar y ascender. Dice ahí el versículo 51, que cuando se cumple ese tiempo que había de ser recibido arriba, mire lo que hace el Señor. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aquí Lucas precisamente nos está mostrando, señalando de manera tan especial esa determinación del Señor para ir a Jerusalén, para ir en pos de la cruz que Él sabía bien le esperaba. Lucas está usando una expresión que está precisamente en Isaías, vaya por favor a Isaías capítulo 50, para señalar esa determinación del Señor Jesús de ir a Jerusalén. En el capítulo 50, mire el versículo 7. Y allí hablando precisamente el siervo del Señor, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Yo creo, hermanos, que la intención de Lucas al colocar este verso 51 aquí en su evangelio es que usted y yo veamos esas palabras a la luz de Isaías capítulo 50. Por eso considere un poco antes del versículo 7, versículo 4, por ejemplo, lo que está sucediendo. Mire cómo el siervo del Señor se está preparando porque Él va a enfrentar lo que pudiéramos llamar un sufrimiento inexplicable. Versículo 4 de Isaías 50 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Recuerde que está hablando el siervo del Señor, está hablando el Señor Jesús. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban o me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos o escupitajos. Y entonces en el versículo 7, usted ve esa determinación del siervo del Señor a enfrentar el sufrimiento. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús afirma, por qué muestra esa determinación firme el Señor Jesús para ir a Jerusalén? El verso 7 está dando la respuesta. Note cómo los versículos anteriores de Isaías está hablando del sufrimiento que él iba a enfrentar. Pero cuando llega el versículo 7 dice que él ante todo afirmaba el rostro para ir a Jerusalén porque él confiaba en la promesa de su Padre. Mire cómo expresa la confianza en esa promesa el versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Cuál es la promesa de Dios para el siervo del Señor? Que aunque él será humillado en la cruz, sin embargo él al final será exaltado. Esa era la promesa del Padre para el Señor y por eso el Señor va con tanta determinación a la cruz. Vaya por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 8 y recuerde las palabras de Pablo que apuntan precisamente también a ese cumplimiento de esa promesa del Padre para con el Hijo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor cumplió su promesa para con él. Hermanos, preguntémonos por un momento, ¿cómo espera el Señor que sea nuestro compromiso como discípulos suyos? Cuando usted y yo decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que usted y yo seguimos a Cristo. Amén. Estamos diciendo que usted y yo somos discípulos de Cristo, que seguimos los pasos de Cristo. De tal modo que el camino de Cristo es el mismo camino para usted y para mí. ¿Cómo espera el Señor que usted y yo asumamos nuestro compromiso delante de Él como discípulos de Cristo? Hermanos, el camino del discípulo de Cristo siempre va a traer humillación. Sabemos que estamos en medio de un mundo que menosprecia a Dios, que menosprecia su palabra, que no ama la santidad, sino que ama la inmundicia, que ama el pecado, que se deleita en la maldad. Así que cualquier camino para el discípulo de Cristo siempre va a ser tortuoso, siempre va a ser difícil. Pero hermanos, la promesa del Señor para Cristo es también la promesa del Señor para nosotros. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, ustedes y yo como discípulos de Cristo somos llamados a asumir nuestro camino del discipulado, de seguir a Cristo con la misma determinación, confiando en la misma promesa del Padre para con el Hijo. La Escritura dice que quien se humilla será exaltado.
La Escritura dice que usted y yo en este mundo vamos a sufrir persecución, va a ser difícil la santificación. Pero el Señor también ha prometido gloria y honor para todos aquellos que son fieles a Él. Hermano, cuando usted esté viviendo las pruebas y la enemistad de este mundo, recuerde estas palabras del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 13. Recuerde que Pedro escribió precisamente a hombres y mujeres creyentes que estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, yo no sé usted y yo cuántos somos de partícipes en los padecimientos de Cristo, pero yo sí estoy seguro de una cosa. Yo estoy seguro que en la medida en que usted y yo vayamos en pos de la santidad de nuestra propia vida, para la gloria de Dios, para el bien de nuestra propia alma, seguro que vamos a padecer. Así que si quizás no estamos padeciendo por causa de Cristo, quizás es porque nos estamos pareciendo al mundo. El apóstol Pedro sigue diciendo, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si a usted lo menosprecian y le dicen, es que usted parece un zanahorio, bienvenido sea. Es que usted ya no se viste como se vestía antes. No, porque ya estoy entendiendo que yo tengo que vestirme para glorificar a Dios. Que cada vez que yo me pare frente al espejo, yo tengo que preguntarme si lo que estoy poniendo me glorifica a Dios o no lo glorifica. Y al mundo no le va a gustar cuando nos vea pareciéndonos más al pueblo de Dios. Pero el Señor será agradado con eso. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. ¿De parte de quién? De parte del mundo. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén, que así sea. Que el Señor sí sea glorificado por nosotros. Hermanos, yo espero que eso sea una petición suya de oración continuamente, todos los días. Señor, que ciertamente a través de mi propia vida tú sí seas glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, si alguno padece como cristiano, ¿qué dice la palabra? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vuelva por favor a Lucas, capítulo 9. El Señor Jesús nos muestra un compromiso inquebrantable, un compromiso que también debe de estar en nosotros los que confiamos en la promesa del Señor. Pero en segundo lugar, versículos 52 al 56, vemos una corrección necesaria para los discípulos. El Señor hace una corrección necesaria. Porque hermano, usted y yo como discípulos del Señor, no solamente necesitamos la instrucción del Señor. Yo sé que usted y yo disfrutamos mucho más de la instrucción, de la consolación, del aliento, del ánimo de parte del Señor, pero también necesitamos la corrección del Señor. Recuerde cómo dice la Escritura allá en Hebreos. ¿A quién corrige el Señor? A sus hijos.
Así que bienvenidas sean las correcciones del Señor para nosotros, porque nos está mostrando que somos sus hijos. Vaya por favor al verso 52 del capítulo 9. El Señor, ya sabemos, se encamina a Jerusalén y entonces para hacer algunos preparativos vemos que manda algunos mensajeros a Samaria, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, y ya sabemos la enemistad que había desde el mismo cautiverio babilónico con los samaritanos, judíos y samaritanos. Y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero entonces los samaritanos, dice ahí verso 53, no le recibieron, es decir, rechazan al Señor, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Por qué hacen esto los samaritanos? Hermanos, si recordamos un poco de la historia, Antiguo Testamento, usted sabe bien que cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo por los babilonios y estuvieron allá 70 años, allí se mezclaron judíos con otros gentiles y de ahí surgen los samaritanos. Y sucede que en cierta ocasión incluso los samaritanos quisieron ayudar en la reconstrucción del templo, cuando ya después de la cautividad les permitieron volver a Jerusalén para reconstruir. Y entonces los judíos no les dejaron ayudar en eso. Y desde ahí ellos también tienen su propio lugar de adoración, y entonces ellos ven que el Señor Jesús, cuando llegaron los mensajeros del Señor para hacer preparativos, ven que Él iba a Jerusalén, el lugar donde los judíos adoraban, y entonces ellos dijeron, no le vamos a colaborar a ellos. Y entonces rechazan al Señor, no lo reciben. Y entonces mire lo que sucede con Jacobo y Juan en el verso 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y mire lo que hace el Señor en el verso 55. Entonces, volviéndose el Señor, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y entonces lo que hacen es que se van para otro lugar, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿De qué se acordaron Jacobo y Juan? Vaya por favor a Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 9 al 15. Probablemente Jacobo y Juan se acordaron de lo que había sucedido con el profeta Elías y el rey Ocosías. Y digo probablemente porque aunque la Reina Valera incluye ahí en el versículo 55, 54, la expresión como hizo Elías, sin embargo algunas traducciones no incluyen esa expresión. Entonces vamos a creer que ellos ciertamente pensaron en esa ocasión y por eso dijeron lo que dijeron. Pero vamos a recordar qué fue lo que había pasado. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 9. Segunda de Reyes 1:9. Sucede que Elías, si usted mira un poco más el contexto, va a ver que Elías había profetizado precisamente que el rey Ocosías había de morir. Entonces lo que hace el rey Ocosías es empezar a mandó en esencia 3 grupos de 50 hombres y su capitán a buscar a Elías. Y usted se puede preguntar, ¿para qué? Pues obviamente porque quería, digámoslo así, silenciar a Elías. Leamos como dice desde el versículo 9. Luego envió a él un capitán. Ocosías mandó un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, donde estaba Elías.
Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar, es decir, Ocosías, a Elías, otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto, es decir, venga donde Ocosías. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Ocosías buscaba a Elías precisamente para silenciarlo. Así que Elías lo que está haciendo en el texto, por si de pronto alguno piensa: bueno, me parece muy cruel lo que está haciendo Elías. Realmente lo que estaba haciendo aquí Elías era en defensa propia. Elías sabía: si yo me voy con ellos, me matan. Y entonces podemos decir que Elías estaba así como entre la espada y la pared, y entonces él dijo: ¿qué voy a hacer? Y lo que hace Elías es invocar a Dios para que Él sea su defensor. Y como acabamos de leer, en efecto eso fue lo que sucedió. El Señor defendió a su profeta. Ahora vuelva a la imagen de Lucas capítulo 9 y preguntémonos, al traer esta imagen del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que pretendía Jacobo y Juan? ¿Será que entonces Jacobo y Juan también fueron crueles al pedir: Señor, que descienda fuego, permítenos pedir que descienda fuego? Y es muy curioso, hermanos, cuando uno lee ese texto, porque a veces hay como tanta gracia, o son como tan graciosos los apóstoles. Porque sucede que en versículos anteriores ellos no habían ni siquiera podido expulsar un demonio de un hombre. Pero ahora vienen a una situación y están dispuestos a pedir fuego del cielo para que caiga sobre. Señor, permítenos pedir esto para que caiga fuego sobre ellos, así como hizo Elías. Y ya sabemos lo que el Señor hace: los reprende. Pero ellos no fueron crueles en su pensamiento. Yo creo que lo que ellos estaban haciendo, o por lo cual ellos estaban molestos, era porque había sido menospreciado el nombre de Jesús cuando no lo quisieron recibir en Samaria. Y sin embargo uno puede hacerse la pregunta: bueno, si era eso, entonces ¿por qué el Señor le reprendió? ¿Acaso un discípulo de Cristo no debe de sentirse ciertamente muy ofendido, gravemente ofendido, cuando su Señor es menospreciado? Claro que sí.
Y yo quisiera preguntarle a usted, hermano, en esta mañana, si usted se ofende cuando el nombre de Cristo es ofendido en el mundo. O si acaso nos hacemos los de la oreja mocha, como decimos aquí, los sordos, los que no vimos, los que no oímos y seguimos como si nada. ¿Qué sentimos nosotros cuando el nombre de Cristo es menospreciado? Bueno, aquí tenemos a dos discípulos que sienten esa indignación y ese enojo porque el nombre del Señor ha sido menospreciado. No lo han querido recibir en Samaria. Y el Señor les dice, no, espere un momento, no pidan eso. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque todavía no era el momento del juicio sobre Samaria. Mire cómo el Señor le dijo en el versículo 56 a ellos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, todavía no es tiempo de juicio, es tiempo de salvación. Y los discípulos necesitaban esa corrección. Y hermanos, yo creo que esa corrección también la necesitamos nosotros hoy en día. Hermanos, podemos defender el nombre del Señor Jesús y debemos hacerlo y debemos de ofendernos cuando el nombre del Señor Jesús es menospreciado. Yo espero que usted sienta ciertamente en su corazón dolor cuando el nombre de Cristo es pisoteado en el mundo. ¿Ama usted a Cristo? ¿Ama usted a Cristo? Hermano, ¿usted pensaría que yo amo a mi esposa si usted ve que voy con mi esposa por la calle y alguien la menosprecia, la ofende o la golpea y yo sigo como si nada? ¿Usted creería que yo amo a mi esposa si yo no hago nada? Yo creo que no, hermano. Hermano, ¿qué sentimos nosotros cuando el nombre de Cristo es menospreciado en el mundo? Hermano, pienso que algunas de nuestras tolerancias con el mundo, algunas de nuestras complacencias al mundo, terminan siendo formas en las cuales usted y yo menospreciamos el nombre de Cristo. A veces preferimos mantener la comunión con los hombres a costa o a costo de nuestra comunión con Cristo. Jacobo y Juan se ofendieron porque menospreciaron a su maestro. Es pues de esperar que un discípulo de Jesús se ofenda cuando el nombre de Cristo sea menospreciado. Pero necesitamos la corrección que el Señor le dio a los discípulos. Pero no pidan juicio, porque juicio tendrá todo impenitente. Ahora no es el tiempo de juicio para ellos, ahora el tiempo para ellos es de salvación. Y esa es la corrección para nosotros. No deberíamos de estar tan preocupados porque el juicio de Dios caiga sobre ellos, sino preocupados porque quizás usted y yo no estamos llevándoles el evangelio a ellos, que puede salvarlos de la ira. Esta mañana me vino un pensamiento a causa de un libro que estoy leyendo. Y palabras más, palabras menos, no recuerdo exactamente cómo dice, pero lo lleva a uno a pensar tanto en cuanto a nuestro testimonio en el mundo. Ustedes y yo bien sabemos, hermanos, que a veces por nuestro mal testimonio en el mundo, muchos impíos no quieren venir a Cristo. ¿Cree eso? Yo creo eso. Entonces nos convertimos en un tropiezo, en un obstáculo para que otros quieran escuchar el evangelio. Eso era lo que quizás ya teníamos claro, pero lo que me sorprendió esta semana cuando leía es que no solamente sucede esto, también sucede que aquellos que sin ser cristianos creen que son cristianos, porque cuando nos ven a nosotros dicen, yo soy mejor que él.
Y si él dice que es cristiano, comportándose así, entonces yo también soy cristiano. Y entonces usted y yo nos convertimos no solamente en un tropiezo para que otros no vengan a Cristo, sino también en una manera en la cual los que no son cristianos sigan engañados creyéndose cristianos. Porque nos miran a nosotros y dicen, bueno, pues si él es cristiano y él es peor que yo, entonces yo también soy cristiano. Hermanos, qué tan delicado es nuestro testimonio en el mundo. Este es el tiempo para que el mundo escuche el Evangelio. Pero el día de mañana será juicio sobre el mundo. Hermanos, la misericordia de Dios es para siempre. ¿Usted cree que la misericordia de Dios es para siempre? No es para siempre. La misericordia de Dios sobre su pueblo es para siempre, pero la misericordia de Dios sobre toda la creación o sobre todo el género humano no es para siempre. Este es el tiempo de misericordia de Dios para el mundo. Pero un día la misericordia y la gracia para ellos terminará. Recuerde por favor Hechos capítulo 17. Versículo 30 y 31. La misericordia de Dios sobre su pueblo es para siempre, pero no así para los impenitentes. Y por eso el apóstol Pablo escribió llamando precisamente al arrepentimiento. Versículo 30, Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, ¿usted cree que necesitamos esa corrección del Señor que nos haga más conscientes de la condición perdida de otros y que nos lleve precisamente a anunciar el Evangelio antes de estar reclamando juicio divino sobre ellos? Yo pienso que sí necesitamos esa corrección. En los versos 57 al 62, consideremos una claridad que hace el Señor Jesús de lo que implica seguir a Cristo. Si usted nota en esa parte de Lucas, encontramos por lo menos 3 hombres. El primero se ofrece a seguir al Señor, el segundo es llamado, el tercero dice que acudirá. Y entonces en las palabras del Señor vamos a encontrar como tanta claridad en cuanto a lo que significa que usted y yo seamos discípulos de Cristo. Considere versos 57 y 58, ahí está el primero. Y permítame decirlo así, al primero el Señor le dice, no tan aprisa, no seas ingenuo. No vayas tan aprisa, no seas ingenuo. Mire verso 57. Yendo ellos, recuerde que ya iban para otro lugar porque en Samaria no quisieron recibir. Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y mire lo que hace el Señor. Mire cómo el Señor le pone un freno a esa persona. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Considere las palabras de ese hombre en el verso 57. Él había dicho, Señor, a donde quiera que vayas.
Note cómo el Señor está dejando ver cómo esa ingenuidad de ese hombre. Y entonces luego viene el Señor y le dice, es mejor que lo pienses muy bien, es mejor que calcules muy bien el costo de ser mi discípulo. Porque vas a ser el discípulo de un maestro, como dice ahí la Escritura, de uno que no tiene ni siquiera dónde acostarse. Así que piensa en las dificultades cuando pienses en ser discípulo de Cristo. Detente y no seas tan ingenuo. No vaya a ser que cuando encuentres las durezas del camino, entonces te desalientes. Y hermanos, cuando yo veo esas palabras del Señor ahí en su palabra, creo que el Señor nos muestra tanta bondad cuando nos advierte de estas cosas a tiempo. Hermano, ¿usted ha considerado el precio, el costo de ser discípulo de Cristo? Porque en esencia, cuando uno lee esos versículos, nos está recordando que usted y yo como discípulos de Cristo estamos llamados a morir. ¿Ha calculado usted ese costo? Hermano, la salvación es por gracia. Amén. Pero no la santificación. El caminar, la vida cristiana, cuesta. Y no poco, no es fácil. El Señor va con nosotros, el Señor ha prometido acompañarnos, Él es fiel. Pero no es fácil. Así que al primero le dice, no vayas tan aprisa, no seas ingenuo. Mira el camino del crucificado, porque ese camino va a ser tu propio camino. ¿Estás dispuesto a asumir el costo? En los versos 59 al 60, al segundo, podemos decir que el Señor le dice, no procrastines. Procrastinar, una palabra muy de moda. Procrastinar, dejar para después nuestras prioridades, aplazar las cosas, dejar para más tarde. No procrastines, no pospongas la prioridad. Mire cómo dice el verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Y qué especial que justamente a este segundo es el Señor el que lo llama y le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Primero hacer qué? Que vaya y entierre a mi padre. Y entonces el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo no creo, hermanos, que el padre de ese hombre ya estuviera muerto, porque si estuviera muerto los judíos acostumbraban precisamente a hacer el entierro pronto. Así que lo más probable no es que estuviera muerto, lo más probable es que ese hombre lo que está diciendo es, déjeme esperar hasta que mi padre se muera para seguirte. Y el Señor le dice, no procrastines, no pospongas lo prioritario, no vayas primero a cuidar de tu padre, sino primero proclama el evangelio del reino. Y entonces le dice, deja que los muertos espirituales, por supuesto, entierren a sus propios muertos, pero tú atiende la prioridad. Hermano, no retrase lo que es prioridad, no posponga su obediencia a Cristo. Nunca es bueno posponer nuestra obediencia al Señor. Nunca será bueno posponer nuestro servicio al Señor. Hermanos, es muy triste cuando uno a veces escucha que
no, yo no voy a seguir sirviendo al Señor porque yo tengo una lucha muy tremenda. Bueno, pero es que si usted se va a quedar esperando a que la lucha se le acabe, entonces nunca lo va a servir porque la lucha siempre va a estar. Amén. Siempre vamos a estar luchando contra nuestra propia carne. Siempre. Hermanos, yo estoy convencido que el Señor utiliza el servicio a Él como una manera para preservarnos. Y entonces cuando usted y yo posponemos el obedecer al Señor, cuando usted y yo posponemos el servir al Señor, cuando usted y yo decimos, no, eso el año entrante, no, cuando tenga más tiempo, no, cuando ya me pensione. Ah, bueno, está bien, o sea, tú quieres servir al Señor es cuando estés sumamente enfermo, viejo y acabado y no puedas ni siquiera moverte, y eso es lo que le vas a ofrecer al Señor. Hermanos, cuando usted y yo posponemos nuestro servicio al Señor, cuando usted y yo posponemos nuestra obediencia al Señor, es como dice ese dicho popular, nos estamos disparando un tiro en el pie. Usted y yo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque el Señor precisamente utiliza el servicio a Él para cuidar de nosotros. Aquí este hombre le dice, Señor, déjame primero, yo me ocupo de mi familia. Y entonces cuando ya haya solucionado allá, ahí sí me voy a dedicar a ti. Y el Señor le dice, no posponga lo que es primero. Vaya por favor a Lucas capítulo 14, versículo 26. Porque quizá alguno puede estar pensando, bueno, pero es que es tan importante cuidar a nuestros padres. Claro que sí es importante, no solamente es importante, es un mandato del Señor, ese es el 5.º mandamiento. Mire lo que el Señor dijo, verso 26 de Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Permítame, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo, porque creo que nos da mucha claridad, especialmente la primera frase. Si alguno viene a mí, escuche esto, y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor no está diciendo que no amemos a nuestros padres, pero el Señor está diciendo, sí está diciendo, que usted y yo debemos de amar a Él más que a nuestros padres. Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque a veces esas lealtades que a veces tenemos, inclusive con nuestra propia familia, dejan de ser lealtades para convertirse en ídolos. En ídolos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerde como Juan, allá en 1 Juan 5, nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Así que no procrastinemos, no pospongamos. Nunca es buena idea posponer nuestra obediencia al Señor. Nada bueno va a traer retrasar nuestro servicio al Señor. Y mire cómo en versos 61 y 62 está el tercer hombre. Y podemos decir que el Señor le está diciendo a ese hombre, no pongas peros. O no vaciles, vacilar. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínese a una persona en el campo que esté arando
y que en vez de estar mirando hacia adelante, por donde va a seguir surcando, digámoslo así, se pone a mirar para atrás cómo le está quedando. ¿Cómo va a quedar? No puede. Mi hermano, yo creo que cuando el Señor utiliza esas palabras o esa analogía ahí en el verso 62, está hablando de un corazón dividido. Señor, yo te voy a seguir, pero sigo todavía mirando atrás. Señor, yo te voy a amar, pero a la final mi corazón está partido en pedazos y llenos de un pedacito para este, un pedacito para aquel, un pedacito para aquel otro, y nuestro corazón está dividido en amores. Y por eso creo, hermanos, que cuando la Escritura dice o nos manda que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, yo creo que ningún ser humano, solamente el Señor Jesucristo, que es Dios, pero fuera de Él, ningún ser humano ha llegado a amar a Dios con todo el corazón, ni siquiera 5 segundos. Porque tanto su corazón como el mío es un corazón completamente dividido. Precisamente así como dijo Elías en cierta ocasión, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, hermano, Jehová es Dios. ¿Usted cree que Jehová es Dios? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si Baal es Dios, entonces vayan pues de él. Un corazón dividido. Hermanos, el Señor les dio claridad a estos 3 hombres de lo que significa ser su discípulo. Vaya al texto y mire cómo contestaron estos 3 hombres a las palabras del Señor. ¿Ya lo vio? No, no lo vio, porque no dice. No dice. ¿Cómo contestaron ellos? No sabemos. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué el Señor no nos puso ahí la respuesta? ¿Cómo contestaron ellos? Y hermanos, yo creo que el Señor no pone ahí esa respuesta, es para que usted y yo seamos los que contestemos. ¿Cómo le vamos a contestar al Señor, a su llamado? ¿Cómo le vamos a contestar? Vamos a ser, por ejemplo, como el primero, que era como tan ingenuo y no calculaba el precio de ser discípulo de Cristo, o vamos a ser como el segundo y vamos a decir, Señor, el año entrante, Señor, después, dentro de 10 años, o vamos a ser más bien como el tercero, que vamos a empezar a ponerle peros y a estar mirando hacia atrás. ¿Cómo vamos a contestar? ¿Iremos con Jesús camino a Jerusalén? Es decir, ¿vamos a morir a nosotros mismos? ¿Será nuestro amor por Jesús mayor que nuestro amor por nosotros mismos? Recuerde el verso que vamos a memorizar. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos insta, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿está usted vivo en Cristo? Entonces, para que los que vivamos en Cristo ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta
Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de lo que significa ser discípulo tuyo. Perdónanos, Señor, cuando por nuestro propio mal testimonio, o a veces nuestra negligencia en obedecerte, o nuestra negligencia, Señor, en servirte, o porque tenemos, Señor, a veces ese corazón dividido y tenemos tantos amores en nuestro corazón y queremos a veces, Señor, tener un pie en un lado y el otro pie en la iglesia. Señor, perdónanos cuando de estas formas y muchas otras causamos, Señor, que otros tropiecen y no vengan al Evangelio. Padre, te damos gracias porque la salvación que nos has dado es una salvación por gracia. Tú, Señor, soberanamente quisiste hacerlo así. Nos has llevado, Señor, a los pies de Cristo y ahora nos has hecho tu pueblo, tu iglesia. Pero, Señor, queremos caminar por ese camino estrecho, porque estrecho es el camino que conduce a la vida. Señor, como discípulos tuyos, ayúdanos a caminar por ese camino, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, considerando el costo de ser discípulos tuyos, teniendo cuidado, Señor, de cómo nuestro testimonio influye en otros. Señor, te pedimos que nuestra vida ciertamente te glorifique a ti, que no sea, Señor, un tropiezo para otros. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos sido. Y gracias, Padre, te damos porque tú instruyes a tus discípulos con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y todo lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.